Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy el Señor puso en mi corazón un tema que creo que es acorde al tiempo que estamos viviendo también. El tema es: preparemos el camino. Preparemos el camino. Y es que no podemos ignorar que realmente ya estamos viviendo los últimos tiempos. Cada una de las cosas que nosotros vemos que están sucediendo alrededor del mundo solamente nos recuerdan que el tiempo se está acercando y que Cristo ya viene. Y Cristo viene por su iglesia, y nosotros estamos también con la expectativa de cuándo va a ser ese momento, y el Señor sigue obrando en medio de nosotros. Los tiempos se están cumpliendo de una manera tan acelerada que a veces sorprende todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Cristo viene por su iglesia. Y pronto Él viene a establecer su reino acá en la tierra. Todo lo que está establecido en la palabra del Señor se va a cumplir, porque el Señor es fiel a su palabra y lo que Él dijo se va a cumplir. Pero el hecho de que se vaya a cumplir todo esto también tiene muchas implicaciones. Todo lo que estamos viviendo, y de verdad el Señor tocaba mi corazón al momento de la adoración, porque de verdad todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros muchas veces estamos con la expectativa, pero a veces no estamos tan conscientes de lo que realmente implica que el Señor viene ya. Y este tema, preparemos el camino, nos invita a considerar un personaje de la palabra del Señor, un personaje histórico que tiene mucho que ver con la venida, mejor dicho, no aparición, la venida de Jesucristo, cuando Él vino hace 2000 años, su primera venida, vamos a decir. Cuando Él nació de la Virgen María, cuando Él caminó acá, Él fue precedido por un personaje, y estoy hablando de Juan el Bautista. Yo sé que todos hemos escuchado el nombre, incluso hasta hay personas que han puesto ese nombre, ¿verdad? Juan Bautista, ¿verdad? Pero Juan el Bautista fue una persona muy importante en la historia de la fe. Y quiero que me acompañe, por favor, a leer una escritura en Mateo 11. Y vamos a leer de los versículos 11 al 15. Y aquí voy a hacer referencia a cómo Jesús expresó acerca de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Juan el Bautista, entonces, decía, es un personaje muy importante, y de hecho él apareció en la historia. De repente se menciona en Mateo, en los evangelios se menciona a este hombre que se levantó como alguien muy importante, muy prominente, digamos, en el pueblo de Israel, hablando en nombre de Dios. Y esto debemos entender que ocurrió 400 años después del último profeta que se había levantado, que era el profeta Malaquías. Y se conoce este periodo de 400 años como un periodo de silencio. Porque en ese tiempo Dios de alguna manera no envió palabra a través de profetas, sino que el pueblo del Señor, después de que regresó a Jerusalén y se empezó a establecer nuevamente y empezó a tomar el ritmo de vida que llevaba, nosotros vemos en Malaquías, por ejemplo, cómo Dios empieza a establecer ciertos principios para la relación que el pueblo debía tener con Dios, con Dios. Y después de Malaquías hay un espacio donde no se levanta ninguna profecía, ningún profeta, mejor dicho, no se levanta ningún profeta a traer instrucción al pueblo de Israel, hasta que aparece Juan el Bautista.
Pero algo que debemos entender de Juan el Bautista, que su aparición en la escena no fue producto de la casualidad, no fue que Dios dijo, bueno, de repente se le ocurrió un día en la eternidad y que de pronto iba a aparecer un hombre a hacer eso, sino que realmente es algo que Dios había profetizado. No lo vamos a leer, pero en Isaías 40 el Señor da una profecía acerca de que se iba a levantar una voz en el desierto para preparar el camino del Señor. Y estaba refiriendo precisamente a Juan el Bautista. Y este hombre apareció justamente antes de la llegada del Señor. Y podemos ver a Juan el Bautista como un heraldo. Usted va a decir, ¿qué es un heraldo? Bueno, le voy a explicar así rapidito. Un heraldo, históricamente es un personaje, o era un personaje, en este tiempo creo que ya no existen, por el tipo de comunicación que hay ahora. Pero en aquel entonces, hace muchos años, incluso desde el tiempo de los griegos, se empezó a utilizar la figura del heraldo. ¿Y qué era un heraldo? Dice que era una persona designada para representar a un gobernante ante otros reinos. Es decir, cuando un gobernante quería llevar un mensaje a alguien más, le correspondía esta responsabilidad a un heraldo. Y este heraldo tenía que llevar ese mensaje hasta el otro reino. Es decir, el rey no tenía que ir a dar el mensaje al otro reino, sino que enviaba a un mensajero, alguien que se anticipaba para poder llegar. Con el tiempo, dice que estos personajes, ya hablando en el transcurrir de los años, estos personajes, estos heraldos, dice que llegaron a ser personas muy importantes porque tenían que tener ciertas características, ciertas cualidades que los hacían idóneos para esa labor. Es decir, un heraldo tenía que tener ciertas características personales, voy a decir, y de preparación también, para poder llevar un mensaje a nombre del rey. Usted se imagina, de pronto un rey quería enviar un mensaje a otro rey y le decía, mire, quiero establecer relaciones comerciales con ustedes. Estoy interesado porque ustedes tienen ciertos beneficios por ahí que podemos aprovechar para beneficio mutuo de unos con otros. Vamos a suponer que envían a alguien con ese mensaje. Pero ¿qué pasaría? Pensemos solamente en esto. ¿Qué pasaría si este mensajero llega así todo tímido, ¿verdad? O llega y se presenta delante del otro y empieza a cantinflear delante del otro. Sabe que sí existe esa palabra, ¿verdad? Y empieza a decirle una serie de cosas, ¿verdad? Que el otro no le logra entender. Imagínense cómo queda el rey que envió a este hombre. ¿Cómo quedaría delante del otro reino? Quedaría mal, ¿verdad? Es decir, ¿cómo me envían a este que no sabe ni hablar? Entonces el heraldo tenía que ser alguien que expresara claramente el mensaje que estaba siendo enviado. Tenía que ser alguien que tuviera el valor de decir todas las cosas tal cual se las estaban diciendo. Muchas veces se dice que estos hombres tenían que llevar un mensaje donde declaraban la guerra a otro reino. Están a punto de declarar la guerra. Imagínense si era alguien así como ciertas personas, como yo, por ejemplo, que no nos gusta el conflicto. Entonces llegamos, ¿verdad? Y decir, mire, fíjese que dice el rey que, pero no me lo vaya a tomar a mal, ¿verdad? Ya la matamos. O sea, el heraldo tenía que llegar y decir, dice el rey, fulano de tal, que si ustedes no hacen esto, pues vamos a enviar tropas a su territorio y vamos a tomar esto y esto. Y tenía que decirlo de una manera segura, certera. Era algo muy importante lo que tenían que hacer estos hombres. También dice que en algunas ocasiones tenían que llevar mensajes de paz. Cuando al final cuando había un conflicto entre dos lugares, el heraldo se convertía como en un diplomático. Tenía que llegar y llevar un mensaje para poder conciliar a aquellas personas. Podemos imaginarnos nosotros la importancia que tenía alguien que era enviado antes de. Y esa era precisamente la función de Juan el Bautista. Porque nosotros debemos entender que él venía a preparar, dice la palabra, y eso lo vamos a ver, a preparar el camino del Señor. Él venía a anticiparse a la llegada de Jesucristo. Y entonces la función que tenía Juan el Bautista era realmente muy importante. Él tenía que venir a hacer
lo que realmente se requería de él. Si él se iba por otro lado, si él quería hacer algo diferente, si él tenía, entre comillas, una mejor idea de qué era lo que iba a hacer o a decir, estaba echando a perder el plan. Él tenía que cumplir lo que Dios le había dicho. Y sabe que Juan el Bautista tenía que tener muy claro cuál era su propósito, por eso él no podía desviarse. Quiero que me acompañe a Juan 1, 19 al 23, solo que vamos a leer la Nueva Traducción Viviente en este caso. Juan 1, 19 al 23. Nueva Traducción Viviente nos explica de una... Me gusta cómo lo expresa en esta versión, cuando le preguntaron a Juan cuál era el propósito que él tenía, qué era lo que él estaba haciendo. Dice la palabra del Señor: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Esto es lo que yo les decía que está en Isaías 40. Soy una voz que clama en el desierto: abran camino para la llegada del Señor. Y vea qué importante es que Juan tenía bien claro cuál era su propósito, el propósito por el cual él estaba en la tierra. Y vea que cuando Jesús, en el pasaje que leímos al principio en Mateo 11, Jesús habla acerca de Juan y dice de que era el más grande, dice. Pero llama mucho la atención que termina diciendo en ese pasaje, y yo creo que lo podemos volver a leer. Regresemos a Juan 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero vea lo que dice Jesús: pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y entonces como que causa un conflicto, creo yo, muchas veces en nuestra mente. ¿Cómo decimos? Dice Jesús, Juan era el más grande, pero los que vienen después de él y los que van a entrar al reino de los cielos van a ser más grandes que él. Pero algo que nosotros podemos entender de esto, y estaba leyendo algunos comentarios sobre esta declaración de Jesús, es que lo que habla aquí de Juan y por qué se dice y por qué dice Jesús que Juan es tan grande, es por la importancia que Juan tenía, la importancia de la obra que él vino a hacer. Nosotros podríamos leer, por ejemplo, el libro de Isaías, y vamos a encontrar ahí una serie de profecías y tanta profundidad. Podemos encontrar en Isaías 6 una visión del cielo. Podemos encontrar tantas cosas que escribió Isaías. Pero usted busca y trata de encontrar qué escribió Juan el Bautista, y se va a dar cuenta que no hay nada. Entonces, ¿por qué dice Jesús que Juan es el más grande de los que había nacido hasta ese tiempo? Es por lo que él vino a hacer. Porque él vino a introducir a aquel de quien habló Isaías, a aquel de quien hablaron los profetas, a aquel a quien esperó Abraham, a aquel a quien esperó Moisés, a aquel a quien esperaban todos aquellos. Juan fue como quien dice, el que se puso a la puerta para darle entrada a Jesús. Y entonces por eso dice el Señor: nadie hay mayor que él. La obra que él vino a hacer, la labor de Juan, es tan importante que lo hace un personaje tan grande en el reino, dice Jesús. Pero, dice, aún el más pequeño, ya en el reino, de los que entren al reino, es mayor que Juan. Y encontré un comentario muy interesante. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque todavía Juan estaba parado a la puerta, por decirlo así. Podemos decir que todo lo que ocurrió antes de Juan, todos aquellos profetas, todas las escrituras apuntaban a un Cristo que iba a venir en el futuro. Y aún el mismo Juan
decía, yo vengo, pero detrás de mí viene alguien que es mayor que yo. Y él introdujo a Jesús. Pero Juan todavía tuvo que ver hacia adelante. Juan no vio la obra de Cristo consumada. Él ya no vio a Jesús en la cruz. Juan ya no lo vio en la cruz. Pero todos los que hemos entrado al reino de los cielos, todos los que vivimos de este lado de la cruz, todos los que hemos creído en el Señor y pertenecemos por la fe al reino de Jesucristo, podemos conocer a un Cristo que ya ejecutó todo aquello que había sido profetizado. Por eso dice la palabra del Señor, todos son mayores que Juan. ¿Por qué? Porque pueden dar testimonio de algo que ya pasó, algo que ya sucedió, algo que ya fue consumado. La obra de Cristo, cada uno de nosotros somos testigos de la obra de Cristo, algo que ya ocurrió, algo que para nosotros no es una esperanza, sino es una realidad, algo que Él hizo en nosotros, en medio de este mundo. Él transformó nuestra vida, y porque Él vive, nosotros decimos que nosotros también vivimos, para gloria del Señor. Pero ¿por qué preparemos el camino? ¿Y qué tiene que ver esto con Juan? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Muy bien. Aquí es donde vamos a entrar ya a lo central. Nosotros tenemos una labor también igualmente importante, voy a decir, que la que tuvo Juan el Bautista. Nos gusta el título, creo yo, de que Jesús haya dicho, cada uno, el más pequeño que está en el reino de los cielos, es mayor que Juan. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se oye. Pero eso también nos liga al propósito que tenía Juan. Porque algo que nosotros no debemos olvidar en ningún momento es que el hecho de estar en el reino de los cielos y el hecho de haber sido llamados por el Señor nos da tantas bendiciones, nos llena y nos corona, como dice la palabra del Señor en Salmo 103, nos corona con sus favores, nos corona con sus misericordias. Tenemos tanta bendición, y dice la palabra, si nosotros quisiéramos contar sus bendiciones no podríamos, se multiplican delante de nuestros ojos, ¿verdad que sí? Pero de la mano de esto también el Señor tiene una demanda de nosotros. Dios espera que nosotros hagamos tantas cosas, y Él espera que nosotros estemos haciendo lo que Él demanda de nosotros cuando Él venga. Y Cristo ya viene, ¿verdad que Cristo ya viene? Y Él espera que nosotros estemos haciendo lo que Él demanda de nosotros. Y este tiempo, la iglesia tiene una labor muy similar a la que tuvo Juan el Bautista. ¿Se recuerda lo que les dije que tenía que hacer un heraldo? ¿Se recuerda lo que les dije acerca de qué era lo que tenía que hacer alguien que era enviado a nombre de aquel rey? ¿Verdad que tenía que entregar el mensaje tal cual era? ¿Verdad que sí? No podía dar el mensaje que se le antojara. Tenía que dar el mensaje que había recibido para llevar al otro reino. Era lo que tenía que hacer el heraldo. Pero ¿sabe que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer? La iglesia no puede predicar cualquier cosa que se le antoje. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que llevar el mensaje del Señor. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Tenemos que hacerlo con valentía también. ¿Se recuerda lo que les dije? El heraldo tenía que muchas veces llegar a declararle la guerra a otro reino. Nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que hablar con valentía, iglesia. Tenemos que hablar con valentía la palabra del Señor, declarar el mensaje que tal vez para el reino, y aquí hablemos del reino de las tinieblas, no le gusta el mensaje. No le gusta el mensaje del evangelio. No le gusta el mensaje que viene del reino de la luz. Al reino de las tinieblas no le gusta. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Dar el mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Dar ese mensaje, porque a eso nos envió el Señor. ¿En qué consiste entonces en que nosotros, así como Juan preparó el camino para que viniera el Señor, y nosotros hoy estamos esperando otra vez la venida del Señor? Juan estaba preparando el camino para la primera venida del Señor. Hoy la iglesia tiene que preparar el camino para la segunda venida del Señor. Es lo que tenemos que hacer. No podemos estar nosotros muy cómodos, sino tenemos que estar trabajando y preparando el camino, porque el Señor viene otra vez.
yo creo que podemos sacar por lo menos 2 lecciones acerca de qué debemos hacer nosotros y cuál es el mensaje que nosotros debemos estar predicando basados en lo que hizo Juan el Bautista. En primer lugar, el mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. Quiero que me acompañe por favor a Mateo 3, 1 y 2. Aquí otra vez nuevamente Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor en Mateo 3, 1 y 2. Si tiene su Biblia, por favor, búsquelo ahí conmigo para que pueda llevar la lectura. Dice la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Juan el Bautista vino antes de la venida del Señor a decirle al pueblo de Israel y a predicar y a decirles: ustedes lo que tienen que hacer en este tiempo es arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. El Señor va a presentarse ya, se está cumpliendo el tiempo, se va a cumplir la llegada del Mesías que estamos esperando, ya está cerca. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Pueden estar de brazos cruzados? ¿Pueden estar haciendo lo que quieran? No, decía Juan, tienen que arrepentirse, porque ya viene el Señor, porque ya viene el Señor, ya viene y es necesario que ustedes se arrepientan. Me llama mucho la atención que cuando Jesús habla, otra vez en Mateo 11, pasaje que usamos al principio, hay una parte donde dice Jesús: ustedes quieren recibir a Juan, este es el Elías que debía venir. No está hablando necesariamente que Elías iba a reencarnar en Juan. No, la Biblia nunca habla de reencarnación. La reencarnación no es algo que la Biblia respalde en ningún momento. Está hablando del Espíritu, está hablando de lo que él venía a hacer. Y podemos recordar a Elías, si usted puede leer la historia de Elías. Elías fue un hombre que tuvo que enfrentarse a muchos enemigos en su ministerio, en lo que el Señor le mandó a hacer, porque vivió en un tiempo donde desde el rey y la reina que gobernaba a ese rey conducían al pueblo hacia el pecado, y era una cuestión así tan terrible la que se vivía en aquel entonces. Y en medio de todo eso, Elías viene y empieza a predicar y empieza a hablar y a invitar al pueblo a que deje la idolatría y que se acerque al Señor. Ese era el llamado de Elías. Y vemos cómo Jesús hace una relación, pone una relación entre Elías y Juan. Y Juan, otra vez, Juan viene a predicar en medio de un gobierno que era totalmente inclinado hacia el paganismo. Era lo que había en el Imperio Romano, eran paganos, es decir, tenían muchos dioses, hacían muchos cultos, tenían toda clase de religiones, eran paganos. Y en medio de todo eso estaba el pueblo de Israel, otra vez, ¿verdad? Y el pueblo de Israel tenía un problema. El problema del pueblo de Israel tal vez no era tanto el paganismo, sino era la religiosidad, una relación vacía con el Señor, basada solamente en costumbres. Y entonces en medio de todo esto viene Juan y empieza a predicar. ¿Y cuál es su predicación? Vienen tiempos de gloria, dice el Señor. Lo mejor está por venir. Vas a ser próspero, Israel. ¿Era ese el mensaje de Juan? ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, porque el Señor ya viene. En medio de la idolatría, arrepiéntanse. En medio del paganismo que se está viviendo, arrepiéntanse. En el Imperio Romano había mucha promoción del pecado, se practicaba libremente el pecado. Y en medio de todo eso, el mensaje de Juan: arrepiéntanse. ¿Y no le parece a usted que la iglesia también está viviendo un tiempo así, donde hay tanta idolatría? Incluso, oiga bien, y pidámosle al Señor que nos ayude en esto, pero aún en el pueblo cristiano, evangélico, donde no usamos imágenes, donde entendemos que no debemos hacer ese tipo de cosas, donde no le estamos pidiendo a un santo, muchas veces podríamos estar nosotros mismos cayendo en idolatría.
Cuando empezamos a exaltar a alguien más de lo que, de hecho no debemos exaltar a nadie en nada, nadie merece nada. Cuando empezamos a admirar demasiado a alguien, podemos caer en idolatría. Cuando dejamos que cualquier mensaje que venga por ahí, solo porque lo dijo alguien que es así muy influyente, le decimos sí, amén a todo lo que dice, podemos estar cayendo en idolatría cuando van en contra de la palabra del Señor. Debemos tener ese cuidado. ¿Cuál es el llamado de Juan? Arrepiéntanse a su pueblo. Pero también Juan le predicaba al mundo. Arrepiéntanse. ¿Sabe cuál es el mensaje que la iglesia debe predicarle al mundo? ¿Ya lo sabe usted? ¿Cuál es el mensaje para el mundo? Arrepiéntanse. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar. Debe haber un momento donde nosotros también aprendamos tengamos que ser valientes y confrontar a aquel que está en pecado y decirle, mira, usted tiene un amigo, usted le puede decir, mira, mano, perdonen por el coloquialismo aquí, mira, mano, necesitas arrepentirte. No solamente decirle, mira, venite a la iglesia que allá la pasamos bien bonito, sino que debe haber un momento donde se le debe decir a la gente, necesitas arrepentirse. Estás viviendo en pecado, eso te va a llevar al infierno. Estás viviendo en adulterio, eso es pecado, necesitas arrepentirte. Ese es el mensaje que la iglesia debe predicar en este tiempo. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Fíjense que es interesante que Juan el Bautista, predica en medio de un sistema que está totalmente corrompido. Es decir, donde el pecado ya es sistemático, ya todo está así bien establecido. ¿Y sabe usted lo difícil que es romper esquemas? Esquemas sociales, costumbres, tradiciones. Y en medio de todo eso, Juan el Bautista levanta la voz y empieza a decir, arrepiéntanse. Ese era el mensaje. El deseo de Dios, oiga bien lo que le voy a decir. El deseo de Dios no es solamente bendecir a las personas. Usted sabe que a Dios le agrada bendecir, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dios es generoso, Dios es bueno, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y la lluvia que el Señor envía cae sobre buenos y malos, y la lluvia, como decía Pastor César en alguna ocasión, ¿verdad? La lluvia que riega nuestro maíz, también riega la amapola. Es decir, Dios envía su bendición y Dios se agrada en bendecir. Pero ¿sabe qué es lo que más anhela el Señor? ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Acompáñame a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 nos dice cuál es realmente el mayor deseo del Señor para toda la humanidad. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el Señor anhela que todos se arrepientan, porque solo a través de ese arrepentimiento van a alcanzar la vida eterna. Por eso dice la palabra del Señor, el Señor no quiere que nadie se pierda, Él lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios no está como que anhelando todo el tiempo darles a ustedes el carro de sus sueños, ¿verdad? La casa de sus sueños. El Señor le agrada que vivamos bien, somos sus hijos, y Él se agrada en bendecir. Él es un Dios generoso. Yo creo que Dios no tiene problema con el dinero, ¿verdad que no? Dios no tiene problema con el dinero. Pero sabe que el mayor anhelo del Señor no es que nosotros tengamos una casa, que tengamos tantas cosas materiales. El deseo más grande del Señor es que todos procedan al arrepentimiento y que alcancen la salvación que viene a través de ese arrepentimiento y de poner la fe en Jesucristo. Es lo que Dios espera, es el anhelo del Señor. Y entonces, por eso es tan importante que nosotros
Prediquemos ese mensaje. Que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda hacer, y si estamos caminando en la dirección equivocada, que nos arrepintamos y que volvamos al camino correcto. Dice la palabra del Señor que Juan predicaba en el desierto. Y eso es algo también que nos deja una gran lección acerca de ese mensaje de Juan. ¿Qué significaba que Juan predicaba en el desierto? Significaba que Juan estaba fuera de la ciudad, ¿verdad? El desierto no era parte de la ciudad, el desierto estaba fuera de la ciudad. Y Juan dice que predicaba en el desierto. Y esto nos deja una lección práctica a nosotros. Para nosotros poder hacer un llamado al arrepentimiento, necesitamos nosotros, en primer lugar, salirnos nosotros de ese sistema. Es decir, ¿cómo puede la iglesia predicarle al mundo que se aleje del pecado si la iglesia practica pecado? No tiene sentido, ¿verdad? La iglesia necesita apartarse del pecado. La palabra no nos manda a poner distancia o no compartir con la gente del mundo. Tenemos que compartir, si no, ¿cómo van a escuchar el mensaje? Tenemos que compartir con las personas. Pero lo que sí debemos entender es que nosotros debemos salirnos del sistema del mundo. Si el sistema del mundo está diciendo en este momento, mentir está bien, porque el mundo lo está diciendo, nosotros debemos salir de ese sistema y hacer un llamado al arrepentimiento, pero ese llamado lo tenemos que hacer nosotros desde fuera, por decirlo así, desde el desierto. No podemos hacer el llamado a un arrepentimiento, no podríamos, no es tan efectivo, creo yo, hacer un llamado al arrepentimiento si nosotros mismos no vivimos una vida de arrepentimiento. Iglesia, este es el tiempo en que nosotros tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que predicar, pero principalmente tenemos que predicar con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Tenemos que ser nosotros los que digamos, yo ya salí del sistema, yo estoy fuera del sistema. Y le invito a usted usted que está involucrado en ese sistema, que está envuelto ahí, lo invito a salir. Ese es el llamado realmente. Ese es el mensaje que la iglesia debe trasladar en este tiempo. Salir del sistema, ir al desierto y desde ahí predicar. Entonces, en primer lugar dijimos, el mensaje es un llamado al arrepentimiento. Y en segundo lugar, solamente son dos, no voy a tener pena, no es media vigilia, solo son dos. El segundo punto, un mensaje que apunta hacia Cristo. Juan el Bautista tenía bien establecido cuál era ese propósito que él tenía. Él estaba bien definido, no había ninguna duda en él. Él sabía lo que había venido. Él no había venido a brillar, él no había venido a darse color, él no había venido a tomar un lugar de preeminencia. Él venía para señalar a Jesús y que todas las personas en aquel tiempo pudieran ver también a Jesús. Que no vieran a Juan, sino que vieran a Jesús. Esa es la palabra del Señor, Juan 1, 29 al 31. Reina Valera 60, dice la palabra del Señor, del 29 al 31 de Juan 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista, si usted no lo sabía, era primo de Jesús, hablando en la carne. Es decir, la mamá de Juan era prima de la mamá de Jesús. Y pues yo digo que ellos sí se conocían físicamente. Pero dice Juan, es que yo no vine a promoverme, ni siquiera un tema de familia, sino yo vine con este propósito de señalar a aquel que es mayor que yo, que es más importante que yo.
Cuando nosotros pensamos en predicar y lo que la iglesia debe hacer en este tiempo como su labor para preparar la venida del Señor, la iglesia nunca debe olvidar cuál es el mensaje que debe predicar y hacia quién tiene que apuntar ese mensaje. El mensaje tiene que apuntar solamente a una persona. La persona es Cristo. El Salvador es Jesús. El que murió y resucitó es Jesús. El único camino al Padre es Jesús. El único que puede llevarnos al cielo es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Ese tiene que ser el mensaje que debemos predicar. Ese es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia debe ser para aquel que está perdido, para aquel que no encuentra esperanza. Debe ser, mire, la única respuesta para usted, la única respuesta para su corazón, la única respuesta es Cristo. La iglesia a veces se pierde, a veces nos perdemos mucho, creo yo, predicando acerca de un montón de temas, un montón de situaciones, mensajes motivacionales. Pero ese no es el mensaje que debe predicar la iglesia en este tiempo. Cristo ya viene y es necesario que prediquemos a Cristo. Que hablemos la palabra del Señor y que ésta señale a Cristo. Toda la palabra apunta hacia Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra apunta hacia Cristo y la iglesia no debe perder de vista eso. Ninguno de nosotros. Cuando usted hable con alguien, cuando usted comparta su fe, por favor, no hablemos acerca de la religión cristiana evangélica. No se trata de eso. No hablemos de la iglesia Palabra en Acción. No hablemos de las actividades que hacemos. Iba a decir una, pero no quiero trabarnos canía nosotros, que nos traemos canía a nosotros mismos. No hablemos de tantas cosas que nosotros hacemos. Hablemos de Cristo. Presentemos el mensaje verdadero, que solamente en Jesús hay salvación. Él es el único que puede transformar nuestra vida. La religión no puede cambiar la vida de nadie. No puede. Se puede decirle a alguien, mire, deje la religión que tiene y véngase con nosotros, véngase para acá. Mire, la religión no cambia a nadie. Si nosotros vivimos nuestro cristianismo solamente como una religión, no vamos a cambiar a nadie. La religión no cambia a nadie. El único que puede cambiar a las personas es Cristo, a través del Espíritu Santo. Solamente es Él quien puede cambiar a las personas. Solamente Él puede transformar a alguien que estaba en tinieblas y traerlo a luz. Solamente Él puede cambiar a aquel que estaba muerto y darle vida. Solo aquel puede cambiar a aquel que lo único que tenía en su corazón era odio hacia los demás, en alguien que solamente pueda mostrar amor. ¿Quiere un ejemplo? El apóstol Pablo. Alguien que aborrecía a los seguidores de Jesús. Alguien que quería matar a todos y de pronto resulta escribiendo cartas donde habla del amor del Señor, donde habla del perdón, donde Él está dispuesto a entregar su vida. Yo estaba leyendo hace un momentito en Romanos 11, cómo habla Él acerca de sus hermanos israelitas. El amor con que Él se expresa. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo puede cambiar el corazón de las personas. ¿Es bueno que nos congreguemos? Sí, claro que es bueno que nos congreguemos y debemos congregarnos constantemente, debemos crecer espiritualmente. ¿Es bueno que sirvamos? Claro que es bueno que sirvamos. No solo es bueno, es necesario que sirvamos. Tenemos que servir en la iglesia. ¿Tenemos que conducirnos de una manera correcta? Claro que sí tenemos que conducirnos de una manera correcta. Tenemos que vivir como buenos cristianos. Pero no debemos olvidar nunca, y cuando predicamos nosotros y cuando damos a conocer acerca de lo que está ocurriendo con nuestra vida, por qué vivimos como vivimos, por qué hacemos lo que hacemos, no debemos olvidar nunca de decirle a la gente, yo no era yo no era así, yo tenía tantos problemas, yo estaba metido en estas situaciones, pero alguien me sacó y ese alguien es Cristo.
No fue la iglesia evangélica la que me sacó, fue Cristo. No fue la religión la que me sacó, fue Cristo. No fue el líder del grupo el que me sacó, fue Cristo. No fue el pastor de la iglesia el que me sacó, fue Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. No son los cantos que cantamos aquí los que me levantan. No, es Cristo el que me levanta. Es Él el que levanta mi corazón. Es Él el que me da aliento. Es Él el que me da esperanza. Ese es el mensaje que tenemos que predicar. Que nuestro mensaje, iglesia, apunte a Cristo. Porque Él ya viene. Y es necesario que nosotros tomemos nuestro lugar para preparar el camino del Señor. Yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos de lo que nos enseña la palabra del Señor. Todo lo que dejó el Señor escrito para nosotros es para que lo pongamos en práctica. De una u otra manera tenemos que hacerlo. Obviamente no vamos a tomar, por ejemplo, las cosas prácticas. Si usted lee la historia de Juan el Bautista, por ejemplo, las circunstancias, ¿verdad? Eran totalmente diferentes. No se va a ir usted a predicar a un lugar desierto aquí. No, tenemos que predicar en medio de donde nosotros nos movemos. Pero sí debemos estar dispuestos a salir al desierto. Es decir, dejar todo lo que nos vincula al sistema del mundo. Dejar prácticas mundanas. Predicar con el ejemplo. Es lo que tenemos que hacer. Solo podemos llamar a alguien a una vida en Cristo si nosotros vivimos nuestra vida en Cristo. Solo así podemos llamar a alguien. No debemos olvidar nunca que nuestro mensaje es un llamado al arrepentimiento. No es hacer sentir bien a la gente. Es un llamado al arrepentimiento. Y claro, tenemos muchas estrategias muchas veces y las usamos para poder acercarnos a las personas. Y eso está bien. Pablo decía, yo me hago a los judíos para poder acercarme a los judíos. Y nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos encontrar una manera de acercarnos a las personas. Debemos buscarlas. Debemos buscar esa forma de poder convivir con las personas. No es pecado que usted conviva con un voy a decir así, pero no quiero que se oiga feo, pero no, podemos convivir con un pecador. Es que se oye fea la palabra, ¿verdad? Como que estamos etiquetando a alguien. Pero podemos convivir con las personas. Podemos convivir con aquel que es mal hablado. Podemos convivir con aquel que tiene vicios, siempre y cuando tenemos que tener la sabiduría, ¿verdad? Si usted tiene problema con un vicio, por favor, sea prudente. No conviva en un ambiente de vicio, por ejemplo. Pero nunca debemos olvidar que nuestro mensaje no debe ser hacer sentir bien a la gente, hacerlos sentir contentos. No, debe haber un llamado al arrepentimiento. Es lo que tenemos que hacer. Y algo muy importante. Esto es lo último. Lo que nosotros estamos llamados a hacer en este tiempo es urgente. Hay una urgencia de que nosotros tomemos nuestra posición para preparar el camino del Señor. Porque cada día que pasa es un día en que está más cerca la venida del Señor. Y tal vez el Señor va a decir, tal vez el Señor no venga en esta semana, tal vez no va a venir en este mes, tal vez no va a venir en este año, posiblemente tal vez no venga en esta década. No lo sabemos, nadie puede poner una fecha. Lo que sí sabemos también es que tal vez de aquí a mañana muchas personas de las que están cerca de nosotros ya no van a estar. Eso sí es cierto. Tampoco podemos saber con certeza cuándo va a ocurrir, cuándo va a partir un ser querido, un amigo, un familiar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ver la urgencia de preparar el camino, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y así como Juan el Bautista tenía esa responsabilidad de preparar en aquel tiempo al pueblo para la venida del Señor, hoy la iglesia, usted y yo, tenemos la responsabilidad también
de preparar ese camino, predicando, llamando al arrepentimiento y haciendo que las personas vean a Cristo. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.